Bueno, empezamos con un pequeño grupo de voluntarios de 15 personas y al día de hoy somos sobradamente más de 3.400 integrantes, miembros del grupo, que son de todas partes del país, de cada rincón del país y de muchas partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Bueno, para quienes no lo sepan, eutanasia, derechos al final de vida, nuestro logo es BMMA, derechos académicamente asistidos, nace a partir de mi experiencia, de una experiencia propia, con el fin de la brevedad de mi hija Claudia, que transitó un cáncer muy agresivo durante casi 5 años. Y tuvo que padecer un fin de vida de gran sufrimiento físico y existencial, cuando ya la medicina no tenía nada más que tratar, y solo quedaba alargar su agonía, de modo absolutamente innecesario, cruel e injusto, mientras ella se con el apoyo de toda su familia. Bueno, luego, entre otras muchas cosas que supe luego, supe que había sido una víctima más de encabezamiento terapéutico, que es una mala praxis de las salas por todos los tratados de derechos humanos y hasta por encíclicas papales. Bueno, en ese tiempo yo me propuse que algo tuviese nadie más tuviera que pasar por lo que ella pasó. Y así nació el grupo Eutanasia, Derechos y Final de Vida, para luchar junto a otros y otras por una ley que defiende el derecho personalísimo a decidir sobre la propia vida. Todas aquellas personas que sufren padecimientos incurables y esperan desesperadamente que haya una ley que las proteja. En este andar colectivo emergieron incontables historias parecidas o diferentes a la mía, escuchadas y contenidas amorosamente por el grupo en su conjunto, que también nos dio pie para trabajar acerca de los derechos que ya tenemos y que no son conocidos por la mayoría de la población. Es lo más esperado, esta cuestión del desconocimiento de los derechos adquiridos, que son nuestros derechos como pacientes, ignorados por la mayoría de la población, pero no solamente por la población, sino también por gran parte del personal de salud. Y lo que es más grave aún, el Estado no se hace cargo de difundirlos ni hacer que se cumplan como corresponde. Esto es bien. Así es como estos derechos son sistemáticamente vulnerados. Esto es muchísimo en los relatos. Porque lo que no se conoce no existe. Voy a tomar palabras de Nacho Magri, que dice que el primer derecho es a conocer los derechos. Bueno, en ese sentido, venimos trabajando fuertemente en hacer una tarea pedagógica, informando en cada caso, realizando conversatorios con especialistas como el doctor Montana, derivando, buscando la legislación vigente, los proyectos de ley ingresados a Cámara, que en este momento son ya 6, empezaron a ingresar en el 2021, a fin del año 2021, y el último, el 6º proyecto, ingresó hace unos pocos días. Estos proyectos de ley, tengo que decir,
lamentablemente, que todavía están detenidos en la Cámara de Salud, en la Comisión de Salud, perdón, de la Cámara de Diputados. Bueno, eso es más, un espacio que habilita hablar de lo que no se habla en nuestras sociedades occidentales y cristianas. Habilita hablar de la muerte. Hay estudios que hoy en día nos indican que el tabú de la muerte supera ampliamente al tabú de la sexualidad. Y esto se verifica en nuestra vida cotidiana. No se habla de la muerte en los grupos de trabajo, ni en las mesas familiares, no se habla de la muerte en los espacios de pertenencia, en grupos de amigos. Si se habla es un bajón. Y en realidad esto es para llamarnos la atención, ¿no? Porque el pacto que tenemos con la vida, lo que sabemos desde que tenemos uso de razón, es que algún día nos vamos a morir. Es imprescindible que podamos reflexionar y tomar decisiones sobre cómo queremos que sea el fin de vida y nuestra muerte. Marx lo define como negación maníaca de la plenitud de la vida, siendo como es un hecho tan inexorable como natural en el ser humano. Toda la especie, ¿no? Por eso también estamos hoy amigos, para poder hablar y pensar acerca de la vida y la muerte como un mismo sistema, para tener, como decía Pablo, esas herramientas que nos faltan y que nos permitan ejercer el derecho a decidir libremente sobre nuestra propia existencia y su fin. Y para que ese momento tan trascendental no nos sea expropiado por ninguna persona y por ninguna institución. Será ley. Marcelo. Buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marcela. Saludo al doctor Magno, abogado, procurador, diplomado en salud pública, jefe del Departamento de Riesgo, médico legal del Hospital Gabriel Luis, coordinador del área de promoción de derechos, presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huesca, coordinador del Comité de Bioética del Sanatorio Piño Quieto. Fue miembro en calidad de experto de la Comisión Asesora del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 2012 y asesor de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados del 99 al 2001. Es asesor jurídico de la Fundación Trauma, de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Argentina de Reumatología. Profesor universitario en el Departamento de Posgrado de la UBA, fue representante del Estado argentino en el Comité Intergubernamental de Bioética de la UNESCO y en el 2014, director del Estudio Jurídico Mario y Asociados y autor de libros, trabajos y publicaciones vinculadas al derecho médico, la bioética, la investigación clínica y la responsabilidad médica, y los trasplantes de órganos, tejidos y células. Y mucho más por enumerar, pero se nos va el tiempo. Queremos escuchar a los doctores, y antes de pasarle el micrófono, me voy a apropiar de un segundo que hizo mención a varios proyectos de ley que están presentados. Y hoy la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunió, nos había llegado la información que iban a tratar algunos de los proyectos y aparentemente a último momento no sabemos qué pasó con la información. Algunos dicen confuso y otros dicen que ayer tuvieron no trataron. Bueno, no es una buena noticia. Será ley de Mario Cucuqui. Bienvenido, doctor Mario Canán.
y a muchos otros lugares que son muchos que están en este momento presenciando, entre comillas, lo recibimos con gran expectativa de que nos pueda correr ese velo del prejuicio y del no conocimiento de leyes y normativas que nos protegen. Muchas gracias. Me olvidé de agradecer a las chicas de comunicación, a la gente de expresión universitaria que siempre nos acompañan tan amorosamente y con ayuda, con la tecnología que para nosotros es ciencia ficción. Por el momento ya vamos aprendiendo de poco. Y decirle que por favor apaguen los micrófonos para que se pueda escuchar mejor. Y cuando quieran intervenir, levanten la mano. Así podemos tener una comunicación más limpia de ruido. Si quieran escribir en el chat sus preguntas y sus dudas, que lo hagan a través de ese medio. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer poder compartir esta actividad con ustedes, agradecerle a todas, a todos los que están allí presentes, en especial a Cookie, a Pablo, a todas las compañeras y los compañeros de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad de Trabajo Social y, por supuesto, a este grupo sobre el derecho a la muerte médicamente asistida, que hoy cuenta ya con más de 3.000 miembros. Realmente es un ejemplo de militancia amorosa, compasiva y comprometida con los derechos en el final de la vida. Así que dicho esto, voy a comenzar diciendo algunas de las cosas que también manifestaron ustedes, ¿no? Qué necesario que es que podamos hablar sobre el final de la vida, porque aquel sueño, ¿no? Como decía Jonah Head, de la salud pública, ¿no? De tener una vida larga y saludable, seguida de una rápida y fácil muerte, está aún hoy lejana, ¿no? Más del 75% de la población argentina, de acuerdo a nuestro mapa epidemiológico, la muerte no va a ser un evento rápido y fácil, sino que vamos a transmutar una suerte de proceso de cronicidad avanzada con múltiples comorbilidades. Esta razón es más que suficiente para que podamos reflexionar y poder decidir en forma libre y autónoma, sin interferencias, de qué forma nosotros preferiríamos transitar ese final de la vida, ¿no? Pero sabemos también, a mí me encantó esta caricatura de Tute, ¿no? Cuando el hijo le pregunta, papá, ¿cómo se hace para vivir tranquilo sabiendo que nos vamos a morir? Cambiando de tema, rápidamente el papá le dice, ¿no? Bueno, un poco lo que estamos habituados, ¿no? No solamente que lo cambiamos, sino que ocultamos el tema. Por eso, como les decía antes, es clave que podamos hablar de esto para que nadie pueda tomar decisiones por nosotros, ¿no? Porque en definitiva, como nos enseñaba aquel viejo ladino Borges, que se aseguró la inmortalidad, ¿no? Cuando él decía, moriré el día que me muera, cuando se muera la última de las personas que me recuerden, ¿no? Y él trataba justamente a la muerte como una experiencia sustancial y necesariamente ligada a la vida, ¿no? Por eso él decía, la muerte es vida vivida, la vida es muerte que viene, ¿no? Y él también simbolizaba esto, que yo creo que tiene plena vigencia hoy, ¿no? Seguro de mi vida y de mi muerte, miro a los ambiciosos y quisiera entenderlos, ¿no? Y vemos hoy en una sociedad tan penetrada por el consumo, por la cultura de la inmediatez, ¿no? Como perdemos de vista este horizonte inexorable. También uno pensaba que cuando comentaban allí las compañeras sobre el encarnizamiento terapéutico, que para mí es una suerte de oxímoron, porque si es encarnizamiento no es terapéutico, y si es terapéutico no es encarnizamiento, no apostaba que médicos jóvenes y médicas jóvenes trataran de construir esos procesos de empecinamiento. Cuando uno miraba algunas encuestas hace unos años, establecía claramente que cada uno de esos médicos jóvenes prefería, 9 de cada 10, optarían por no recibir, por ejemplo, reanimación al final de la vida. Pero cuando esta encuesta se confrontó con lo que esos mismos médicos ofrecían a sus pacientes, se establecía que ese estilo de práctica era totalmente incompatible, que ellos estaban por encima, ese mandato tan crítico de ese modelo médico hegemónico de intentar curar lo incurable, ¿no? Entonces esto
realmente nos hace preguntarnos, ¿dónde está la dignidad en intentar curar lo incurable, verdad? También vemos que la fragmentación y la atomización de esos procesos de asistencia en el morir tienen que ver no solamente con la erosión de la calidad y la dignidad de vida, sino también que es importante que veamos un tema muy caro a la salud pública, que es la inequidad en la forma de morir. Yo recuerdo, siempre Paco decía una experiencia con la ministra de Salud de Finlandia, quizás una de las sociedades más solidarias. La ministra en aquel momento decía, nosotros nos dimos cuenta que algo estábamos haciendo mal cuando observamos que el 60% del presupuesto de salud se orientaba a los últimos 30 días de vida de las personas. Otros sistemas, como los sistemas americanos también, dan cuenta de esta inequidad, donde el 40% de los recursos se utiliza en los últimos 30 días de vida de las personas. Imaginémonos todos esos recursos, si se pueden reorientar, por ejemplo, a la prevención de patologías prevenibles o a sistemas que fortalezcan los sistemas de atención primaria de la salud. De manera tal que, como bien decía Kuki, el primer derecho claramente es el derecho a conocer nuestros propios derechos. Primero que tenemos que tener en cuenta que ya desde aquella ley de derechos de los pacientes y a través del nuevo código, no tan nuevo, ya tiene 7, 8 años, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se establecen y se han, digamos, prescrito estos derechos fundamentales, entre ellos el derecho a ese trato digno y respetuoso, cualquiera sea el padecimiento que tenga el paciente. Sabemos también que, y aquí tenemos un gran maestro y militante de los derechos en el final de la vida, como es Pekka Soriano, él siempre ha insistido también en tratar de promover estos derechos. Y justamente uno de estos derechos, vinculado a lo que se denomina muerte digna, es la posibilidad de rechazar la implementación o el retiro de cualquier procedimiento que uno pueda considerar que sea extraordinario o desproporcionado y que el único objetivo que mantengan estos sistemas o estos procedimientos médicos sea la prolongación tortuosa, indigna de la agonía. Sabemos también, y esto vamos a verlo en los proyectos de ley también que están hoy sobre el derecho a morir o el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, denominados también eutanasia, hay una de las quizás pocas diferencias en los proyectos de ley tienen que ver con la capacidad para emitir las posibilidades de solicitar la muerte médicamente asistida. En algunos casos se plantea, siguiendo la directiva del Código Civil, la persona plenamente capaz, que sería solamente aquellas que cumplen 18 años. Pero todos sabemos que nosotros preferimos adherir a un modelo de capacidades progresivas en niños, niñas y adolescentes y atender a cada contexto en particular. Cuando referimos a aquellos soportes vitales desproporcionados, uno en general puede pensar en medidas que tengan una complejidad tecnológica superior. Sin embargo, nosotros nos referimos a cualquier procedimiento, incluido la alimentación o la hidratación artificial, cuyo único objetivo sea la prolongación, como decíamos antes, tortuosa de la vida. Es importante también precisar los términos. Lo que hablamos hasta ahora es lo que tenemos vigente en el ordenamiento jurídico argentino, que es lo que se denomina el derecho a morir con dignidad. Distinto es el caso de la eutanasia. La eutanasia hay una sola forma de definirla. En este sentido seguimos la definición ya decimonónica de Carlos Gerardi, otro gran maestro de la medicina, en cuanto él definía la eutanasia como la provocación de la muerte de un paciente a su requerimiento a través de un veneno, un tóxico o en realidad es una medicación en dosis letal, ¿no? En un delirio medio shakespeariano podríamos decir hacer, dejar o permitir morir. Esa un poco es la cuestión y la diferencia sustancial y moral entre los distintos supuestos. Yo creo también que uno de los problemas para hablar de la muerte y del morir, especialmente en los equipos médicos, es lo que se denomina el síndrome judicial o el síndrome del miedo al juicio. Yo, sinceramente, si algo podemos aprender de la pandemia es a juzgar menos y a comprender más. Yo comprendo ese miedo, pero creo que tenemos que trabajar sobre ese miedo, ¿no? El temor al juicio. Yo encontré esta frase de Beckett, ¿no? El gran dramaturgo y poeta. Fíjense de qué forma él lo pintaba, ¿no? Él decía así: y cuando ya no pueden digerir, les meten un tubo en el esófago
o en el recto. Desentonelan papilla vitaminizada. Se trata de no tener un homicidio sobre la espalda. Pero también sabemos que, en definitiva, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo, ¿no? Y también la muerte, en muchos aspectos, es la posibilidad de una despedida en condiciones de autonomía y dignidad. Einstein, en el año 48, sufrió una trombosis importante en sus venas, fue operado en el año 48 y, digamos, salió de esa intervención, pero con mucho malestar. En el año 55, cuando Einstein tenía 76 años, se le produce el mismo episodio. Él renunció a que se le practicase esa intervención, de hecho falleció a las 48 horas, y fíjense qué forma tan simple y contundente de dejar su directiva anticipada, ¿no? Él dijo, quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Hice mi parte, es hora de irse y lo haré con elegancia, ¿no? Qué gran ejemplo de dignidad. Rich decía también, la muerte es, entre otras cosas, la misericordia del tiempo, ¿no? Imagínense ustedes lo que sería la angustia de la inmortalidad, ¿no? Ya Saramago lo describía tan bien en aquella tremenda novela Las intermitencias de la muerte, ¿no? Donde recordarán ustedes que, no lo voy a espolear, ¿no? Pero la historia transitaba en una comarca donde se descubre el elixir de la inmortalidad. Y a partir de ese momento nadie moría, todos eran inmortales. Pero al poco tiempo empezaron a encontrarse con algunos problemas. Las casas funerarias quebraban, las empresas de seguro se fundían, los hospitales no daban abasto porque la gente entraba y salía, los cementerios también quedaron sin trabajo, pero lo que empezó a asomar era una angustia existencial que se vinculaba con esa tortuosidad de la inmortalidad, ¿no? Entonces allí comenzaron a figurar esas figuras de los despenadores, ¿no? Gente que llevaba a esas personas angustiadas por la inmortalidad a cruzar las fronteras para que pudiesen tener un desenlace feliz y digno, ¿no? Muchos autores y nosotros, como me enseñó mi maestro Pecas, recurrimos a la literatura y a la poesía, ¿no? Nietzsche ya hace bastante tiempo atrás denunciaba lo tormentuoso de la medicina cuando insistía en curar lo incurable, ¿no? Nietzsche, fíjense que decía, en un determinado estado es indecente continuar viviendo. Continuar vegetando cobardemente dependiendo de médicos y aparatología, luego que el significado de la vida, el derecho a la vida misma se ha perdido, deberían producir un profundo desprecio en la sociedad. Y él, a modo de epitafio póstumo, decía, quiero morir orgullosamente cuando ya no sea posible vivir orgullosamente. Nosotros también, en los estudios y en las investigaciones que uno ha llevado adelante, nos hemos encontrado con que la mayoría de las solicitudes de eutanasia tienen que ver con lo que se denomina habitualmente un dolor o un sufrimiento existencial, irrefrenable, incurable, refractario a cualquier alternativa de intervención, aún teniendo acceso a los cuidados paliativos. Fíjense ustedes que en Inglaterra, más de la mitad de las personas, de los familiares que llevaron a hospice a fallecer en los finales del día a sus familiares, a sus seres queridos, ellos consideraron que hubiera sido menos doloroso asistir o que tengan acceso a la eutanasia, a un suicidio asistido, que a la internación en un hospice. ¿Cuáles son, en realidad, los pedidos más significativos? Yo encontré el segundo punto, esa pérdida del ser, ¿no? Pérdida del ser es ese desconocimiento propio y comunitario sobre lo que significa la propia existencia, ¿no? Es la pérdida del control del significado social, familiar, de la propia existencia, ¿no? Es cuando se pierden los roles, ya sea en la familia, en el trabajo, en el laburo, en la sociedad. Es como una suerte también de carga que se expresa. Ya no quiero vivir de esta forma. Recordemos Ramón Sampedro cuando decía, no me pueden obligar a seguir viviendo, mi cárcel es mi cuerpo. Él decía con profundidad y sencillez, la vida es un derecho y no una obligación, ¿verdad? Entonces, en esos pedidos
desesperados de eutanasia, era como que se enarbolaba la última posibilidad de ejercer la autonomía sobre los propios actos. Muchos lo decían, era como tener el último as en la manga, la posibilidad de ejercer, de que la propia muerte sea esa forma de ejercer con dignidad y plenitud el control de sus propias vidas. Pero también tenemos que reconocer, muchas veces, desde algún sector de los cuidados paliativos, se piensa que la gente que pide eutanasia es porque no tiene acceso a los cuidados paliativos. Tenemos que decir algo que es cierto, que a pesar de tener una ley nacional de cuidados paliativos que acaba de ser reglamentada, solamente 3 de 10 personas que requieren cuidados paliativos los reciben efectivamente en nuestro país. Esta es una de las grandes asignaturas pendientes. Pero yo creo que también es oportuno decir que no hay una contradicción entre eutanasia, o como yo prefiero denominarla, el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, con los cuidados paliativos. No podemos pretender que los cuidados paliativos sean un antídoto, ¿verdad?, contra la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Ya que en algunos casos, cuando está ese sufrimiento existencial irreversible, esa pérdida del ser, allí los cuidados paliativos tienen poco que hacer. No podemos cargar sobre la espalda de todas las compañeras y compañeros que trabajan denodadamente en los cuidados paliativos, hacerse cargo también de esta situación. Por eso nosotros preferimos, en lugar de hablar de eutanasia, hablar del derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Preferimos hablar, en lugar del suicidio médicamente asistido, del adelantamiento de la muerte, o en definitiva de ese derecho a morir en paz y en libertad. Pensamos que tanto la eutanasia como el suicidio son palabras que no son inocentes, no son neutras y tienen una carga simbólica social negativa. Aún hoy pensamos que muchas personas, o que la mayoría de las personas que se suicidan, padecen algún trastorno mental, tienen padecimientos mentales, o no se trata de personas que estén en sus cabales. Y esto sabemos que no es así. También debemos decir que así como en aquel momento, cuando discutíamos IBE e ILE, hablábamos del problema de salud pública, de los abortos clandestinos, y que esto provocaba 500.000 muertes de mujeres jóvenes, especialmente pobres en nuestro país, lo que denominábamos la anacrotanasia, ¿no?, la muerte producida antes de tiempo, la mistanasia, la muerte infeliz producida por abandono social y desatención médica. Sabemos también que existe eutanasia clandestina. Y esta clandestinidad también, creo yo, al igual que en temas de aborto, refleja un doble estándar. Todos sabemos de alguna forma que aquellas personas que tengan posibilidades económicas, que tengan contacto con médicos y médicas de confianza, en un marco, en un pacto de silencio, en sus domicilios, de forma tranquila, apaciguada y en paz, pueden requerir esa interrupción voluntaria de la vida. Pero también sabemos, y lo vemos en los diarios, todos los días, que aquellas personas que no tienen acceso en condiciones de equidad a este tipo de asistencia médica, terminan intentando matarse a través de procedimientos absolutamente crueles, inhumanos y degradantes, como el ahorcamiento, tirarse desde el vacío, consumir sustancias, y que en el peor de los casos, cuando no consiguen su propósito, estas personas subsisten con un cuadro aún peor de padecimiento irreversible, de situaciones de máxima discapacidad. Y yo creo que un mandato de justicia y de equidad es la transparencia. También debemos hablar sobre esto para que una ley tenga alcance general y evite este doble estándar. Bueno, en cuanto al mapa y la situación del derecho a la interrupción voluntaria de la vida y adelantamiento de la muerte, sabemos que ya en muchos lugares del mundo tenemos prevista tanto la eutanasia como el suicidio asistido. En algunos países tenemos los dos supuestos, y en América Latina, el único país que hoy tiene ya un sistema legal de eutanasia es Colombia. En Perú y en Uruguay existían esas figuras en el Código Penal del homicidio piadoso, que eran unas viejas fórmulas de siglo XVIII, XIX, en cuanto a la previsión de la figura de los despenadores. ¿Se acuerdan ustedes? Aquellas personas que terminaban con la vida de una persona que no
tenía ningún tipo de auxilio médico, y eso era lo que se denominaba de alguna forma el homicidio piadoso. En Colombia, como les decía antes, un poco los proyectos de ley en Argentina toman algunos de los requerimientos de este modelo, que tienen que ver con que exista claramente un consentimiento libre e informado, que se trate de una persona, digamos, capaz, que padezca una enfermedad que provoque ese sufrimiento irreversible. El procedimiento tiene que ser rápido, también se da un tiempo para ejercer ese derecho al arrepentimiento, pero rápido para que a través de intervenciones de comités esto no pueda ser de alguna forma una forma de prolongar burocráticamente esa posibilidad de requerir la asistencia. Como bien decían acá, hay ya 5 o 6 proyectos presentados. Yo estos cuadros comparativos se los puedo dejar para aquellos que quieran tener información, digamos, más detallada. Pero en general los proyectos, como vemos aquí, perdón, tienen las mismas características. Quizás difieren en algunos aspectos, como veíamos antes, sobre que uno plantea la enfermedad terminal. Esto, de todas formas, nosotros decimos que no debería ser así, porque la terminalidad no debería ser un requisito, digamos, imprescindible para requerir el auxilio para poder morir con dignidad. Y también las otras diferencias, quizás significativas, tienen que ver con la edad prevista para solicitar el derecho a la interrupción voluntaria de la vida. En cuanto a las perspectivas religiosas, también creo que Cookie mencionó el nuevo catecismo, algunas encíclicas papales, pero fíjense ustedes que estas estadísticas recientes hablan de que la mayoría de la población cristiana y religiosa, 82 y 80%, estarían apoyando la muerte asistida para esos casos de enfermedades irreversibles. Uno, cuando veía algunas, digamos, interpretaciones exegéticas, ¿no?, del Antiguo Testamento, fíjense acá el eclesiástico, ¿no? Decía, la muerte es mejor que una vida miserable y el descanso eterno que la enfermedad crónica, ¿no? Y este es un artículo que también me interesó mucho, esto desde una perspectiva cristiana también, ¿no? En este caso, antes se mencionaba a una filosofía occidental y cristiana. Yo tenía un cura amigo que a veces decía, en muchas circunstancias parecemos asistir, en lugar de a una ética occidental y cristiana, a una moral accidental y cretina, ¿no?, decía él. Pero yo, sinceramente, también como creyente, creo en un Dios del Evangelio que no permitiría, digamos, condenar a alguien a esas agonías prolongadas, tortuosas, gravosas e indignas, ¿no? Este artículo también me gustó porque allí decían que la santidad de la vida no es un principio absoluto. No significa creer en la santidad del sufrimiento o ignorar los pasos para evitarlo. La agonía no tiene nada de santo. Esto me pareció también una reflexión muy interesante. Y también creo que algo fundamental que tiene que ver con esto es las definiciones sobre la muerte. Aún hoy siguen existiendo dudas, en muchos casos, sobre la definición de muerte, y esto sabemos que en muchos contextos es el principal escollo para mejorar el sistema de procuración, de dación de órganos y tejidos. En cuanto a lo que veíamos sobre estas modalidades de empecinamiento pseudoterapéutico, esta es una figura que a mí siempre me llamó la atención, me la regaló nuestro amigo Carlos Gerardi, que fíjense ustedes, en el primer libro de terapia intensiva, allá en las postrimerías de los 60, ya ellos auguraban, ¿no?, el riesgo y el peligro de esta suerte de mortificación de la muerte por la medicina misma, ¿no?, como decía también nuestro maestro Mainetti. Que en esta figurita, fíjense que el periodista ahí le dice, Mr. Bax, usted puede compartir con nosotros el secreto de su larga vida, o que cumple 200 años, ¿no? Entonces esto nos permite reflexionar sobre cómo nosotros podemos ponderar, ¿no?, éticamente esos medios de conservación ordinaria de la vida. Para esto nosotros ofrecemos una herramienta práctica a los trabajadores y las trabajadoras en unidades de cuidados críticos en los finales de vida, que nos ha ayudado mucho en los hospitales y en las instituciones donde nosotros trabajamos, para poder determinar justamente lo que es proporcionado y lo que es ordinario.
Aquí seguimos un poco, lo redactamos, las sugerencias y aquellas indicaciones de Calipari, aquel gran maestro, que también desde una perspectiva cristiana nos enseñaba a poder ordenar nuestras discusiones éticas. Él decía, miren, hay dos momentos. Hay un momento técnico, científico, y en ese momento la evaluación la realizan los médicos y las médicas y los equipos de salud, porque justamente son definiciones que requieren un conocimiento científico. Entonces, para determinar cuándo un procedimiento, un medicamento o lo que fuese es proporcionado o no, habrá que ver la disponibilidad concreta, las posibilidades técnicas de uso, las expectativas razonables de eficacia, estudios previos sobre seguridad, alternativas terapéuticas, la cuantificación de los recursos y el impacto de ese procedimiento en la demanda global. Distinto es el caso de la configuración sobre si el método es ordinario o extraordinario. Aquí es donde nosotros, como personas, como pacientes, como padecientes y la familia, es donde entramos en acción. Esta es una ponderación de naturaleza subjetiva, donde nosotros esa evaluación la realizamos de acuerdo a nuestras expectativas, a nuestras condiciones de dignidad, a nuestras creencias y a nuestros valores. Ahí vamos a tener en cuenta cuáles son las posibilidades o no físicas o morales de afrontar ese dispositivo, y hasta qué punto pueden ser contrarios a nuestros proyectos más sustanciales de vida. Entonces, una vez que nosotros tenemos hecho este doble juicio de ponderación, fíjense que va a ser muy fácil poder tener una determinación de lo éticamente adecuado. Cuando el procedimiento en la instauración del método es ordinario y proporcionado, nadie va a dudar que su implementación es mandatoria. Sin embargo, cuando es proporcionado pero extraordinario, allí va a ser facultativo, dependerá de la decisión. Pero de todas formas, cuando la evaluación técnica nos dice que es de proporcionado, por más que la persona o el paciente indiquen que es ordinario o extraordinario, siempre va a ser ilícito desde el punto de vista moral, y yo diría jurídico, su implementación. Eso sería un evento de mala práctica médica. Yo no puedo pretender, porque muchas veces esa desmesura médica tiene que ver con el requerimiento del paciente o de la familia. Eso es lo que se denomina muchas veces la desconsideración terapéutica. Si a mí me han dicho que no hay ninguna posibilidad de chance o no hay ninguna posibilidad de seguridad y eficacia de ese método, yo no tengo ninguna posibilidad de exigirlo a ese equipo médico o a esa institución. Como decíamos antes, no podemos dejar de hablar de los derechos al final de la vida, como dijimos antes, si no hablamos de los cuidados paliativos como un auténtico derecho humano. Hoy sabemos, y no hay ninguna duda, que si incorporamos nosotros, lo interpretamos a la luz de los derechos internacionales, del derecho internacional de derechos humanos y de los pactos comprometidos por Argentina, esto debería ser un derecho absolutamente exigible y debería ser un derecho, digamos, alcanzado por todos. En cuanto al ejercicio de la objeción de conciencia en los finales de vida, casi todos los proyectos de ley que hemos revisado tienen prevista la objeción de conciencia. Aunque desde lo personal, y esto lo digo a título personal, yo lo veo claro, por ejemplo, en el caso de la eutanasia y de la asistencia médica, lo mal denominada suicidio asistido. En esos casos a nadie podría obligárselo a instaurar esos procesos. Pero en el caso de lo que denominamos muerte digna, allí yo creo que la objeción de conciencia no puede alegarse, porque el retiro del soporte vital, cuando es claramente desproporcionado y extraordinario, cualquier miembro del equipo de salud está obligado legalmente a realizarlo y allí no puede haber ningún tipo de objeción de conciencia. Finalmente, para no aburrirlos más, creo que es muy importante aprender a escuchar más y hablar menos, ¿no? ¿Se acuerdan que Paco hablaba también de la necesidad de transición, ¿no? De aquel esquema del interrogatorio al escuchatorio? Y creo que para esto es absolutamente necesario y crucial que en la Argentina podamos, de una vez por todas, promover derechos vinculados a las directivas anticipadas, que cada uno de nosotros pueda manifestar esas directivas, esas decisiones en los finales de vida, para que de alguna forma nadie pueda tomar una decisión por nosotros, que nuestras decisiones puedan ser tomadas en condiciones de plena autonomía, sin interferencias
religiosas, políticas o de cualquier naturaleza. En síntesis, los derechos en los finales de la vida se resumen en los derechos a ser atendidos por un equipo de salud competente, en que se respete también nuestra intimidad, en el derecho a poder decidir, en el derecho, como decíamos antes, a que no se prolongue la agonía en forma penosa, gravosa, en el derecho al alivio del sufrimiento total, comprendido como sufrimiento existencial, físico, emocional, espiritual y social, el derecho también a que el paciente y la familia sean ayudados a la aceptación de la muerte aún después de la muerte misma, el derecho a morir acompañado y en paz, el derecho, por supuesto, a morir en casa, cuando esto sea posible. Y cuando nosotros acompañamos, ¿se acuerdan ustedes al caso de Marcelo Díez a través de Adriana y Andrea? Yo les dije, ojalá, lamentablemente vamos a tener que escribir en la lápida de Marcelo algo similar a lo que mandaron a escribir en la lápida de Nancy Cruzan, ¿se acuerdan? Decía esto, ¿no? Hija, hermana, tía muy querida. Nació el 20 de julio del 57, murió el 11 de enero del 83, que fue cuando le diagnosticaron el estado vegetativo persistente, pero recién fue enterrada en paz cuando el juez autorizó el retiro del soporte vital. Como también nos enseña Heath, gran maestro también, cuando la enfermedad está ganando, es necesario volver a ver a esa persona, volver a escuchar y redescubrir su historia individual, sus logros, sus esperanzas y temores. Algo que trascienda la enfermedad y la deje atrás. No digamos nunca más, no hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer desde el punto de vista técnico, metodológico, médico-científico, técnico, pero hay mucho para hacer, acompañar con una actitud compasiva. Porque sabemos que para algunos la muerte conlleva una nada eterna, para aquellos que no creen. Para los que creemos pensamos que hay una eternidad. Pero ambos, tanto para los que creen como para los que no creen, la muerte tiene esa capacidad de brindar consuelo. También es importante considerar, con todo esto que decimos nosotros, no es que le sacamos significado simbólico a la muerte. Nosotros pensamos que la muerte es un hecho sagrado. Creamos o no creamos en la muerte. Cuando vemos que una persona está muriendo y muere, allí está trasuntando algo absolutamente significativo. Por eso es muy importante también, como nos enseñaba Daniel Flischstreit, reconocer el modo en que la cultura, el enclavamiento cultural y antropológico donde acontece la muerte. Esta es una imagen fuerte porque vemos dos papás, ¿no?, que se despiden, sin no ver algo tan doloroso, ¿no?, como la despedida y la pérdida de un niño tan recién nacido, ¿no?, con pocos meses. Pero fíjense que allí, dentro de ese dolor descarnado, se encuentra también esa posibilidad de encontrar en ese momento una experiencia absolutamente trascendental que puede dar vida a otros también, porque esos papás decidieron que ese niño sea donante, y también donde allí esa forma de venerar y de honrar la muerte tiene que ver también con reconocer que algo allí pasó. Entonces, voy más rápido. La muerte está tan lejos como grande sea la esperanza que construimos, ¿no? Y esto creo que también es una hipótesis para nosotros, ¿no? Padres que no le tienen miedo a la muerte hacen hijos que no le tienen miedo a la vida. Y creo que este debería ser nuestro propósito. Y como yo reconozco a Cookie, a todas las compañeras y compañeros que integran la red del derecho a morir médicamente asistida, lo hacen todos los días, ¿no? Todos sabemos que ninguno de nosotras, de nosotros, eligió dónde y cómo nacer, pero estamos convencidos que tenemos el derecho esencial de decir dónde, cómo y cuándo morir. Para terminar, comparto con ustedes mi testamento vital, mi directiva anticipada, ya la hice hace unos 10 años atrás, y yo les pido que por favor sean testigos calificados de mi decisión final. Ya con ustedes, no sé cuántas personas hay, pero ya más de 80, debo tener más de 2.000 testigos. Pero fíjense qué simple y qué contundente. Yo digo que en cualquier caso y por cualquier causa que me llevaron a un estado grave de enfermedad con pérdida de la conciencia e incapacidad para comunicarme, dar y recibir afectos, rechazo expresamente la implementación de cualquier tipo de soporte vital cuyo pretendido fin sea la prolongación indefinida de mi agonía. En esas circunstancias, si se hubiese implementado cualquier medida de soporte vital, solicito y ordeno su inmediato retiro. Y aquí está mi expresión más sentida sobre lo que yo considero ser persona, ser Nacho Maglio. Para mí es justamente dar
y recibir afecto. El soporte vital, y para que no quede ninguna duda a que me refiero, es cualquier procedimiento médico, kinésico, medicamentos o soportes nutricionales cuyo objetivo sea, como decíamos antes, la prolongación artificial de mi vida a modo precario, penoso, gravoso o indigno. También declaro expresamente que no le tengo miedo al adelantamiento de mi hora final si ello es consistente con evitar sufrimientos inútiles y la degradación de mi persona. Respeto, porque soy democrático, soy un demócrata, toda decisión en contrario, pero de la misma forma exijo que sea respetada mi voluntad. Y aquí están todos los derechos constitucionales y de la legislación también nacional que me acompañan en esta decisión. También, yo siempre vieron que las directivas anticipadas tienen un sentido negativo, ¿no? Yo siempre veía que decían, no quiero esto, no quiero resucitación, no quiero antibióticos, no quiero respirador. Pero yo acá intenté darle también un propósito positivo a mis decisiones. Acá, por ejemplo, digo, bueno, con relación a las cuestiones funerarias, exequias, declaro expresamente mi voluntad que mi cuerpo, órganos sean disponibles para trasplantes o para educación. Pero fíjense, acá también, bueno, rechazo cualquier arreglo floral, solicitando que quien quiera realizarlo lo troque, lo cambie por un gesto solidario. Y aquí comienza una parte propositiva en donde yo digo, por ejemplo, quiero que me velen mis seres queridos, en casa, disfrutando de buenos vinos, nuestras canciones de siempre y recordando nuestros mejores encuentros. Ese, en definitiva, es mi mejor y mi más profundo deseo. Entonces, en síntesis, yo quiero morir de mi propia muerte, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos, ni mucho menos aún la de los jueces. Evitemos esto. Evitemos esas muertes indignas, esas muertes, como decía Marañón, donde las personas mueren aisladas, hospitalizadas y con hambre de piel. Terminamos, aprovechando que tengo aquí a mi amigo poeta Pecas, con unos breves versos de Blas de Otero, que los inmortalizó en una canción muy linda, Paco Ibáñez. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Entonces, y esto sí es un homenaje a todas las trabajadoras y los trabajadores del equipo de salud, que muchas veces en los finales de la vida, frente a ese paciente que carece de todo poder, dan lo máximo que tienen, ¿no? Por eso esta es una adaptación que hice de un texto de Kundera que me parece ejemplificador, es un homenaje a todas y todos ustedes. El acto bondadoso alcanza su máximo esplendor y riqueza cuando quien lo recibe carece de todo poder. Bueno, muchas gracias, espero que me hayan escuchado claro. Yo no estoy escuchando. Hay quienes han levantado la mano. Una es Susana. Susana, ¿estás bien? Susana y Erika han levantado la mano. Bueno, tienen que habilitar el micrófono, chicas. Sí, creo que estaba Susana primero con la mano levantada, por eso estoy esperando. Bueno. Sí, Susana, te escuchamos. Bueno, Susana quizás tiene problemas. Erika, te escuchamos a ti entonces. Dale. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte como siempre. Del mismo modo. Yo te voy a hacer una pregunta incómoda. ¿Cómo es tu costumbre? Me dijo el Peca Soriano si te iba a preguntar si querías ser mi novio, pero bueno, cumplido el desafío, ya está, pero esa no era la pregunta. Completamente de acuerdo con el asunto de la importancia de la pérdida del ser en las personas que están en el estadio, en estadios indignos de enfermedad y crónicos y demás. Mi pregunta es, ¿de qué lado nos ponemos o cómo evaluamos
un poco volviendo a esto de la ordinariedad y la proporcionalidad de los tratamientos, cuando un ser nunca tuvo ser, por ejemplo, las niñas que por una hipoxia perinatal quedan con una encefalopatía crónica no evolutiva, estados de mínima conciencia, que nunca tienen posibilidad de tener conciencia de sí mismos y probablemente algunos ni siquiera tengan conciencia de que están sufriendo. Sin embargo, ese ser le da razón y sentido a la existencia y a los denodados trabajos de sus familias. Y entonces su muerte genera una pérdida de la razón de ser de esas personas. Estoy completamente de acuerdo que tenemos que trabajar para que entiendan acerca de que lo importante de no cronificar estas situaciones y demás, pero esta es una situación con la que nos encontramos a diario, digamos, y los padres de estos niños no tienen la percepción de sufrimiento, porque son niñas que carecen de toda expresión. Y en realidad nosotros sabemos que son, que es indigna la situación en la que viven, pero los padres los dignifican y dignifican su existencia con los cuidados que les dan. Entonces les cuesta mucho permitirles irse. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, mirá, yo creo que circunstancias así tan críticas, ¿no? Como esos chiquitos, esas chiquitas que sufren esa condición tan tremenda, yo no sé hasta qué punto uno puede valorar cuál es la autopercepción de esos niños si los niveles de conciencia están tan disminuidos. Yo no creo que tengan ningún tipo de percepción ellos mismos sobre su propia calidad. Muchas veces uno, yo creo por eso que la evaluación tiene que ser multidimensional, coyuntural y anclada en cada familia. Vos fíjate las diferencias, por ejemplo. Yo recuerdo siempre, ustedes recordarán a Ramón Sampedro, a mí me tocó compartir la experiencia con el abogado de él cuando hicimos la maestría allí en España. Ramón Sampedro, una persona cuyo estado era irreversible, era una persona que tenía una lucidez increíble. Yo pude leer, les aseguro que hay un libro muy lindo de Ramón Sampedro que se llama Cartas desde el infierno. Sí, sí. Y él no quería vivir, a pesar de que su condición, digamos, en términos de dignidad, uno podría decir, bueno, pero él consideraba que ese estadio era absolutamente indigno y no era, él decía, vivo mi cuerpo es una cárcel. Otra persona, en circunstancias, digamos, de salud peor que las de Ramón, por ejemplo, el caso de el Einstein, el contemporáneo, Stephen Hawking, ¿se acuerdan que solamente podía mover un dedo? Su situación era, uno lo ve afuera, absolutamente indigna. Él, sin embargo, quería seguir viviendo allí. Como muchas veces se dicen, cuando no hay un para qué, puede haber un con qué. Entonces, esa es una diferenciación clara en cuanto a distintos sentidos de dignidad y en cuanto a proyectos sustanciales de vida. Yo no me atrevería a juzgar a los papás que se apegan a la vida de esos niños, sinceramente, porque quizás allí también hay un proyecto vinculado a un proyecto esencial. Lo que sí yo creo que habría que evitar es cuando de parte de los padres puede existir alguna exigencia hacia los equipos de salud de realizar algún tratamiento desproporcionado, extraordinario, en los términos que hablamos antes de Calipari. Ahí yo creo que sí, eso debería ser un límite, porque allí uno debería actuar de acuerdo a lo que nos indica la Convención Internacional de Derechos del Niño, que alguna vez lo hablamos, Erika, que es el interés superior del niño. Entonces, si esos papás
digamos, obligan de alguna forma al equipo de salud a continuar con algún dispositivo, algún método que claramente prolongue esa agonía en forma penosa y gravosa, yo creo que ese sí debería ser un límite, digamos, a ese requerimiento, ¿no? Esto por lo menos es lo que pienso. Sí, muchas gracias. Sí, tratamos de manejarnos con eso. Lo que pasa es que lamentablemente muchas veces, como en niñez, la sacralidad de la vida y la formación no ha contemplado nunca, o por lo menos por muchos años. Yo llevo 30 años como pediatra y realmente no hace tantos años que estamos escuchando acerca de empezar a considerar estos asuntos. La mayoría de los pediatras tiende a sostener esas vidas con todos los recursos posibles, sobre todo con el argumento de que como al comienzo no se tiene la certeza de cómo va a quedar y el tiempo que pasó desde el daño hipóxico todavía no es el suficiente para decretar la irreversibilidad, entonces se hacen un montón de medidas que después, como todos sabemos, son muy difíciles de retirar en padres que a lo mejor tienen en ese niño puesto su proyecto de vida, ¿no? Todos sabemos del mismo valor ético que significa retirar o que no instaurar y demás, pero lamentablemente en pediatría nos encontramos, y esto que te comento, no son situaciones esporádicas, esto es todos los días, lamentablemente. Pero bueno, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda? ¿Alguna intervención? Sí, Pablo. Pablo. Perdón, yo solamente estaba acomodándome la ropa, pero yo veo dos manos levantadas anteriores, Carlos Peca Soriano y creo que estaba Susana, cuyo apellido no alcanzo a ver. Están con las manos levantadas ahí. San Giorgio. Sí, no sé, ¿me tengo la palabra yo? ¿Me escuchás bien ahí? Sí, Peca, te escuchamos bien. Bueno, primero agradecerle a Cookie y el laburo incansable que hace Cookie, eso simplemente para eso, bueno, para que esto quede bien, dejar constancia, ella ya sabe lo agradecido que soy, lo agradecido que somos los que estamos militando, y después decir que a pesar de que hace 25 años que uno estudia esto, estudia, cada vez que lo escucho a Nacho, siempre aprendo algo nuevo. Maravillosa la charla, Nacho, te quiero agradecer muchísimo. Espero que Cookie esto quede grabado porque hoy ha dicho muchas cosas, no voy a recalcar cada una, pero ha dicho muchas cosas importantes, muchas de las cuales me las llevo así como bandera porque son realmente muy útiles. Lo que tiene, estos porteños hablan muy rápido, pero está genial, todas las cosas que ha dicho, habría que desglosarlas a cada una, y cada una de las cosas que dijo son para quizás hablar bastante, pero me quedo resaltando, yo cada vez que doy alguna charla por ahí, en cualquier lugar del país, les digo a las personas que preguntan por la directiva, mira, googlea Ignacio Maglio y busca la directiva anticipada. Mejor que eso no vas a encontrar otra. Entonces, lo que hace es cambiarle de nombre y quiero que cada uno de los que no la haya leído la lea con cuidado, porque Nacho pasa un poquito rápido, pero es realmente un tratado de bioética y un tratado de dignidad, esas declaraciones, esa directiva anticipada. Por eso, solamente nada más que esto, agradecerle a los organizadores y agradecerle a Nacho. Espero que, Cookie, esto haya quedado grabado porque fue excelente. Eso nada más. Gracias, Pecas, sos demasiado generoso. Tu generosidad es proporcional a nuestra amistad. Gracias, hermano. Sin becas de contexto, esto va a ser, está siendo grabado y además agradecerte lo que
el rol que me adjudica, pues somos un equipo, tanto en Paraná como a nivel nacional. Trabajamos codo a codo, no estoy sola, digamos. Así que muchas gracias, queridas. ¿Alguien más? Solamente sumarme a los agradecimientos y a los contenidos y saberes compartidos. Creo que echan mucha luz sobre un tema que suele estar en la penumbra de ciertas morales que niegan a ampliar la discusión. Así que desde la Facultad de Trabajo Social, encantados de seguir dando una mano en este sentido, ampliando los horizontes de debate y, por supuesto, llevando y acompañando cualquier iniciativa legal que esté en danza para poder resolver los dilemas jurídicos que hay atrás de todo este problema. Así que agradecer nuevamente, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Cookie, gracias de nuevo a la Secretaría y al equipo que han trabajado tan fuerte en esto y a disposición para lo que venga. Muchas gracias, Pablo, gracias Cookie, gracias Pablo, gracias a la Secretaría de Extensión, gracias a todos. Un placer haber compartido todo esto. Muchas gracias.